El 25 de octubre de 1415, en un rincón remoto del norte de Francia, tuvo lugar una de las batallas más extrañas de la historia europea. Azincourt, un campo empapado por la lluvia, un lodazal convertido en tumba. Enfrentados estaban el ejército inglés de Enrique V, exhausto y en minoría, contra las fuerzas francesas, 5 veces más numerosas. Todo apuntaba a una masacre, y sin embargo, los franceses fueron aniquilados. La lógica, la estrategia y la matemática militar colapsaron. Los soldados ingleses, armados mayoritariamente con arcos largos y estacas, vencieron a la flor innata de la caballería francesa. Algunos historiadores hablan de táctica, otros, de milagro, pero hay quienes aseguran que hubo algo más en ese campo, algo que no se ha contado. Cuentan las crónicas inglesas que la noche previa a la batalla fue extrañamente silenciosa. No se escuchaban grillos ni viento, el cielo estaba cubierto de nubes negras, y, sin embargo, una luz verdosa brillaba sobre el bosque de Tramecourt. Varios soldados afirmaron ver figuras extrañas entre los árboles, sombras altas, siluetas que no caminaban, sino que flotaban. Nadie se atrevió a acercarse. Algunos creyeron que eran demonios, otros, santos. Un arquero escribió en su diario: «Esta noche nos observa el juicio». Horas antes del amanecer, una mujer anciana apareció en el campamento inglés. Nadie la había visto llegar, nadie la reconocía. Dijo una sola frase: «La tierra está harta de orgullo». Luego desapareció entre la niebla. Una de las claves de la victoria inglesa fue el uso del longbow, el arco largo, pero los informes franceses hablaban de otra cosa. Decían que los arqueros no hacían ruido, que sus flechas eran invisibles, que disparaban sin mover los labios. Un caballero francés que sobrevivió describió cómo una fila de sombras tensaba cuerdas que no existían. Aseguró que sus compañeros caían sin heridas visibles, y que, al mirar al cielo, solo vio un vacío negro donde debía estar el sol. El mismo relato lo repitieron prisioneros en Calais. Algunos creían que los ingleses habían pactado con fuerzas oscuras, otros que estaban protegidos por ángeles, pero uno de ellos, al borde de la muerte, dijo entre sollozos: «No eran hombres, no tenían sombra». Durante la batalla, una fina lluvia comenzó a caer, pero los testigos aseguraron que esa lluvia no era normal, no mojaba la ropa, no dejaba charcos, solo cubría el aire con una bruma densa que silenciaba los sonidos. Los franceses tropezaban, se ahogaban en el barro, morían antes de levantar la espada. Algunos decían escuchar un zumbido agudo, como un canto subterráneo. Otros hablaban de un temblor que surgía del suelo, como si la tierra misma temblara de rabia. Un sacerdote que acompañaba al ejército inglés escribió que durante el combate, el cielo se abrió brevemente, que vio una rueda de fuego girando sobre el bosque, y que las almas de los caídos eran arrastradas hacia ella sin juicio ni piedad. Tras la batalla, el campo estaba cubierto de cadáveres, pero no todos los cuerpos presentaban heridas. Algunos estaban intactos, sin sangre, sin golpes, simplemente muertos, como si hubieran caído dormidos, como si su alma hubiera sido arrancada. Los médicos ingleses no supieron explicar el fenómeno, tampoco los franceses que acudieron días después a reclamar los restos. Un noble de Borgoña afirmó haber encontrado a su hermano con los ojos abiertos, y completamente blancos. En el centro del campo, donde más hombres murieron, el barro tenía un tono rojizo brillante, distinto al de la sangre, y justo allí, grabado en la tierra como un surco profundo, apareció un símbolo circular, una espiral, perfecta, como hecha con fuego. El símbolo hallado en el campo de batalla fue cubierto rápidamente por órdenes del alto mando, pero varios soldados lo copiaron antes de que desapareciera. Se trataba de una espiral triple, con radios interiores que no coincidían con ninguna insignia heráldica conocida. Un monje cartógrafo que estudió el dibujo años después lo relacionó con inscripciones de origen celta encontradas en antiguos túmulos funerarios. Afirmó que representaba la convergencia de los tres mundos, el de los vivos, el de los muertos y el del que observa desde arriba. Uno de los copistas, un joven escudero, desapareció semanas después del evento.
En su cama solo dejaron la hoja con el símbolo, dibujado ahora con su propia sangre. Nadie volvió a verlo jamás, y su nombre fue retirado de los registros del ejército. Una crónica olvidada, atribuida al priorato de Saint-Riquier, afirma que la victoria de Azincourt fue anunciada siglos antes. Un manuscrito del siglo XI hablaba de un rey joven que vencerá sin matar, y un mar de barro que tragará el orgullo armado. Pero lo más extraño era la aparición de un ser llamado Luminet, descrito como un arcángel sin rostro que camina entre el humo y susurra a los elegidos. Esta figura, según el texto, aparecería antes de una batalla decisiva y señalaría con su presencia el bando que debía prevalecer. Algunos soldados aseguraron ver esa figura entre los árboles de Tramecourt la noche previa, alta, envuelta en túnicas flotantes, con una luz blanca que no proyectaba sombra. Uno de ellos escribió: donde su mirada cae, el acero se desintegra. Otro fenómeno inquietante ocurrió en el campo de batalla durante los días siguientes. Los cuervos, carroñeros habituales, no se acercaban a los cuerpos, volaban en círculos, graznaban frenéticos, pero no descendían. Algo los retenía, algo los asustaba. Un cazador local intentó acercarse a los restos para extraer armaduras y objetos de valor. Al tocar uno de los cuerpos, su piel se llenó de ampollas. Murió a los 3 días, delirando entre susurros sobre una voz que le decía: «Esto no es tuyo». Los aldeanos cercanos evitaron el lugar durante meses. Algunos aseguraban que de noche se veían pequeñas luces danzando sobre el barro seco. No eran luciérnagas, eran puntos de fuego azul que giraban lentamente, como orbitando algo que aún yacía allí. Varios caballeros franceses que sobrevivieron a la batalla contaron un detalle perturbador. En mitad del combate, sus espadas se volvían pesadas, luego blandas, luego se deshacían en sus manos como si estuvieran hechas de barro o ceniza. Uno de ellos, noble de picardía, describió cómo su hoja se volvió translúcida al alzarla. Otro afirmó que su espada emitía un zumbido insoportable al entrar en contacto con el aire, como si el metal se negara a matar, dijo. Algunos historiadores modernos intentaron explicar estos relatos como metáforas del miedo y el caos, pero un análisis reciente de restos metálicos hallados en el campo reveló aleaciones imposibles para la época, materiales con trazas de tungsteno y vanadio, siglos antes de su descubrimiento. Un fenómeno documentado solo en informes restringidos del siglo XIX hace referencia al hallazgo de varios cuerpos enterrados tras la batalla, perfectamente conservados, como si no hubieran pasado los siglos. Un grupo de arqueólogos encontró, bajo una capa de arcilla, 3 cadáveres vestidos con armaduras inglesas. La piel estaba intacta, los ojos aún visibles, los órganos no se habían descompuesto, el aire a su alrededor estaba más frío que el del entorno. Lo más desconcertante, uno de ellos sostenía una flecha con un símbolo grabado en la punta, el mismo que apareció en el campo, una espiral triple, y en su lengua, pegado como un sello, un pequeño fragmento de plomo, con una inscripción que nadie ha podido descifrar. Los campesinos de la zona afirman que el lugar donde ocurrió la batalla no es normal. A veces, cuando el viento sopla desde el oeste, se escucha un canto débil entre los árboles. No tiene palabras, no tiene melodía, solo un ritmo que acelera el corazón. Algunos lo han grabado. Al reproducirlo, se escuchan voces que no estaban presentes en la grabación original. Voces en idiomas perdidos, voces que repiten nombres de soldados caídos, y una voz más grave, más lenta, que dice al final: aún no has pagado. Los que escuchan el canto dicen tener sueños repetidos, ven la batalla, el barro, la figura blanca, y siempre, al despertar, encuentran barro seco bajo sus uñas, aunque no hayan salido de casa. El manto que Enrique V usó durante la batalla fue conservado por siglos en la abadía de Westminster. En 1939, fue trasladado para su restauración. Allí, al ser analizado bajo luz ultravioleta, reveló patrones invisibles, espirales, mapas, figuras geométricas imposibles. Un arqueoastrónomo lo relacionó con constelaciones ausentes en nuestros cielos.
como si el manto reflejara un firmamento distinto, otro cielo, otro tiempo. El tejido fue retirado de la exposición y jamás volvió a mostrarse. Oficialmente, se extravió durante la guerra. Extraoficialmente, algunos creen que contenía la prueba de un contacto, de una intervención, de que Azincourt fue más que una batalla, fue un cruce de mundos. Dicen que cada 25 de octubre, cuando cae la noche y el barro se espesa, las formas regresan. No se ven a simple vista, solo al cerrar los ojos, solo al quedarse en silencio. Un testigo moderno afirmó que al caminar por el campo, sintió una presión sobre el pecho, como si estuviera en medio de algo que aún no ha terminado. Otros han captado imágenes térmicas con formas humanas, congeladas en el aire. Azincourt fue una victoria inexplicable, una masacre sin lógica, y tal vez no fue solo una batalla, tal vez fue una advertencia, un juicio, o la apertura de algo que, incluso ahora, sigue latiendo bajo el barro, porque hay campos donde no crece nada, donde el tiempo no avanza, donde la historia no se repite, porque nunca ha terminado. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.